Un saludo muy cordial, hermanos y hermanas. Es un placer nuevamente estar con ustedes para continuar nuestro estudio sobre la importancia del sábado como una doctrina bíblica muy importante. Es parte de nuestro nombre. Nos llamamos adventistas del séptimo día porque creemos que el día de reposo es el séptimo y lo guardamos con la ayuda del Señor. Ahora vamos a continuar nuestro estudio hablando del sábado y la relación que sostiene con la redención. En nuestras sesiones anteriores hablamos sobre el sábado y la creación. Ahora vamos a hablar del sábado y la redención. Pero antes queremos pedir la bendición del Señor. Les invito a inclinar sus rostros para orar. Padre Celestial, venimos ante ti agradeciéndote por tu santo día sábado que está próximo a comenzar. Te damos gracias, Padre, porque nos das un día a la semana cuando nos apartamos de todos los quehaceres de la semana y podemos descansar y recordar cuán maravilloso eres. Pedimos que nos bendigas en nuestro estudio, que tu Espíritu Santo nos acompañe para darnos entendimiento y para darnos la capacidad de guardar el sábado como tú mandaste. Te lo imploramos en el nombre precioso de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a repasar lo que estudiamos en nuestro tema anterior. Solamente voy a mencionar los puntos claves. En primer lugar, notamos que el Señor Jesucristo terminó su obra de creación el sexto día de la semana, el día que nosotros llamamos el viernes. Ese día terminó Jesús su obra de creación. Lo dice en Génesis el capítulo 2 y el versículo 1 al 3. Ahora, el segundo punto es que después que Jesús terminó su obra el sexto día de la semana, el viernes, entonces él el séptimo día cesó de su obra de crear. Es decir, reposó de su obra de crear. Eso fue todo el día séptimo de la semana. También vimos en nuestro estudio que todo el cielo alabó y glorificó al Señor por la maravillosa creación que había hecho, por su sabiduría, su amor, su generosidad. Fue un día, en otras palabras, de celebración, celebrando la obra del Creador. No solo el cielo celebró, sino que también Adán y Eva entraron o participaron en el reposo ¿en el reposo de quién? En el reposo de Cristo, el Creador. Ahora, otro punto que quiero recalcar, que es muy importante, es que el hombre no trabajó nada. Y cuando hablo de la palabra hombre, estoy hablando en sentido genérico, hombre y mujer. ¿Ok? Humanidad. Adán y Eva no participaron nada en el trabajo de crear. Y el reposo fue el reposo de Jesús. Y ellos participaron en el gozo de Él por la maravillosa obra que había desempeñado. Ahora queremos hablar de la relación que sostiene el sábado con la redención. Y vamos a comenzar leyendo un texto que describe algo que ocurrió al principio del ministerio de Jesús en la tierra. Juan 4 y el versículo 34, y hay una palabra clave aquí que quiero subrayar. Juan 4 y el versículo 34. Jesús dice aquí, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Yo pregunto, ¿Jesús hizo la voluntad del Padre en la creación? ¿Recuerdan que leímos una cita del Espíritu de Profecía de que Jesús desempeñó la voluntad del Padre en la creación?
Es decir, el Padre elaboró el plan y el Señor Jesucristo lo implementó en armonía con la voluntad de su Padre. Así que Jesús dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué es un sinónimo de la palabra acabar? ¿Qué sinónimo tenemos para la palabra acabar? Terminar. Entonces, ¿a qué vino Jesús a esta tierra? A terminar la obra ¿de quién? De su Padre. La obra del Padre. Como en la creación Jesús había terminado la obra del Padre. Lo mismo sucede en la redención. Ahora, también notamos ya al final del ministerio de Jesús, Jesús está en camino a Getsemaní y antes de llegar a Getsemaní eleva una oración magistral a su Padre, que se encuentra registrada esa oración en Juan 17. Y quiero que noten nuevamente la palabra terminar o la palabra acabar aquí. Juan 17 y el versículo 4. Jesús, esto es jueves en la noche, Jesús en unas horas va a ser arrestado, lo van a llevar a juicio y va a morir. Dice allí, Jesús hablando a su Padre, yo te he glorificado en la tierra. ¿Cuál es la siguiente palabra? Acabado. ¿Qué es un sinónimo de acabado? Terminado, muy bien. He acabado la obra que me diste que hiciese. Al final de su ministerio dice, he acabado. Al principio del ministerio dice, vine a acabar la obra del Padre. Y luego Jesús en la cruz del Calvario, ya colgado a las 3 de la tarde aproximadamente, nuevamente usó la palabra clave, terminar. Juan 19 y el versículo 30 tiene ese versículo clave. Juan 19, 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. ¿Qué es un sinónimo de consumado? Terminé. Así que dice, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, es decir, dejó de respirar. La hermana White explicó a quién le estaba hablando Jesús cuando dijo, aquí consumado es. Le estaba hablando a su Padre. Le estaba diciendo a su Padre, terminé la obra para la cual me enviaste a la tierra. Fíjense lo que dice en el Deseado de todas las gentes, página 773. Deseado de todas las gentes, página 773. Dice, cuando sobre la cruz Jesús exclamó, consumado es, se dirigió al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora, ¿cuál obra vino a hacer Jesús así? Aquí, a este planeta. En realidad había dos aspectos claves de la obra terrenal de Jesús para cumplir o para terminar la obra del Padre. El Padre lo mandó por dos razones. Número uno, para que viviera una vida absolutamente perfecta sin pecado. Y al hacer de eso, estaba tejiendo un manto de perfecta justicia. Es decir, por su vida, Jesús teje el manto perfecto de justicia que por la fe yo puedo reclamar. En segundo lugar, el Señor Jesucristo vino a esta tierra para cargar nuestra carga de culpa. Es decir, no era suficiente tejer un manto de perfecta justicia, sino que alguien tenía que pagar por nuestras transgresiones. Así que Jesús tenía que morir cargando nuestros pecados. Es decir, la obra que Jesús vino a terminar, la obra de su Padre que vino a terminar, fue vivir una vida perfecta y cargar los pecados de los seres humanos. Y cuando hubo terminado la provisión para la salvación, fue que Jesús dijo en la cruz, terminé. He cumplido con los requisitos, ahora los seres humanos se pueden salvar, porque si vienen a mí con fe y con confianza, ellos pueden reclamar mi manto que los va a cubrir
y ellos pueden reclamar el pago que yo hice por los pecados de ellos. La provisión para la salvación está completa. Así que eso es lo que significa que Jesús dijo en la cruz, consumado es. He terminado. Lo mismo que dijo en el huerto de Getsemaní, he terminado. Lo mismo que dijo al comienzo de su ministerio, vine a terminar la obra de mi Padre. Ahora, el Señor Jesucristo murió ¿a qué horas del día? Jesús murió a las 3 de la tarde, el sexto día de la semana, el día que nosotros llamamos viernes. A las 3 de la tarde murió. Pero no enterraron a Jesús a las 3 de la tarde. El viernes se conoce como el día de preparación. ¿Por qué se llama el día de preparación? Porque es el día donde uno se prepara para el momento cuando comienza el sábado para reposar. La preparación. Ahora, Jesús murió a las 3 de la tarde, pero hubo varias cosas que tenían que suceder antes que Jesús descansara en el sepulcro. Déjeme darles una lista de los preparativos que era necesario hacer antes que Jesús reposara en el sepulcro. En primer lugar, José de Arimatea tuvo que ir a Pilato para pedir su cuerpo. Eso se hubiera demorado un tiempo, porque no tenía cita para hacerlo. Y Pilato lo iba a recibir a José de Arimatea según el horario de él. En segundo lugar, fue necesario bajar a Cristo Jesús de la cruz. En tercer lugar, fue necesario limpiar su cuerpo. En cuarto lugar, fue necesario envolverlo en los lienzos. Además de eso, fue necesario transportarlo al lugar de la sepultura. Fue necesario colocarlo en el sepulcro. También rodar la piedra delante del sepulcro. Y luego sus seguidores tenían que ir corriendo a la casa para comenzar el sábado en la casa. Cuando ellos regresaron a casa, que fue probablemente por todo lo que tuvieron que hacer, la preparación que tuvieron que hacer, cuando ellos llegaron a su casa, poco después comenzó el sábado. Ellos reposaron mientras Jesús reposaba en el sepulcro. Pero ellos no reposaron de sus obras. No reposaron por el trabajo de salvación que hicieron ellos, porque ellos no hicieron nada para salvarse. El que hizo todo el trabajo fue Jesús. Sin embargo, ellos reposaron en sus casas como Jesús reposó en el sepulcro. Es decir, como en la creación, Adán y Eva no trabajaron, pero entraron al reposo de Cristo el Creador. De la misma manera en la redención, Cristo hizo todo el trabajo y sus seguidores entraron en su reposo, aunque no habían hecho ningún trabajo. Ahora ustedes dicen, pero pastor, ¿dónde dice que sus seguidores se fueron a casa y reposaron? Sabemos que Jesús reposó en el sepulcro, pero ¿cómo sabemos que ellos reposaron? Bueno, vamos a Lucas 23 y el versículo 54 al 56. Lucas 23, 54 al 56. Dice allí, era el día de la preparación. ¿Qué día de la semana fue eso? El viernes, muy bien. Dice, era el día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas ¿a dónde? A su casa. Y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos. ¿Y luego qué hicieron? Descansaron el sábado conforme
al mandamiento. Ellos reposaron en casa, mientras Jesús reposaba en el sepulcro. ¿Cómo creen ustedes que fue el reposo de los seguidores de Jesús? Estaban contentos y alegres, ¿verdad? No. Estaban tristes, agobiados, intranquilos. No pudieron dormir porque su maestro estaba muerto. Podemos captar el dolor de ellos de varias formas. En primer lugar, cuando Jesús iba por la vía dolorosa, las mujeres estaban llorando. Me gusta la palabra que usan en Colombia, berreando, porque es un lloro muy intenso, ¿verdad? Estaban berreando, estaban llorando, tristes, porque su maestro estaba reposando en el sepulcro. Podemos también captar cómo se sentían cuando María apareció al sepulcro el domingo en la mañana. Dice que lloraba, derramaba lágrimas. Dijo, a mi maestro lo han matado. Hemos perdido la esperanza. Y podemos captarlo también en la tarde de la resurrección. Iban dos seguidores de Jesús camino a Emaús. Y uno de ellos dice, nosotros creíamos que Él era el que iba a redimir a Israel, pero hoy es el tercer día desde que lo mataron. Agobiados, tristes, sin poder dormir, llorando. ¿Ustedes creen que esa es la forma que Dios quería que guardaran el sábado? El sábado fue un día ¿qué? Un día triste. ¿Y saben lo que dicen algunos cristianos? Dicen, ustedes los adventistas guardan el día triste, pero nosotros guardamos el día alegre. Porque Jesús estaba en el sepulcro, la gente estaba triste, pero el domingo, cuando Cristo resucitó, estaban todos alegres. Hay que tener cuidado con tales argumentos que no tienen ninguna base bíblica. Yo pregunto, el Señor Jesucristo les había advertido a sus seguidores múltiples veces antes de ir a la cruz que Él iba a ir a Jerusalén, lo iban a maltratar, lo iban a crucificar e iba a resucitar el tercer día. ¿Lo había dicho muchas veces? Sí. ¿Cómo hubiera sido ese sábado si le hubieran creído a Jesús? Yo les digo qué hubiera pasado. Hubieran dicho, nuestro maestro descansa de su obra de redención, como descansó después de 6 días en la creación. Ahora podemos reclamar la salvación. Gloria a Dios. ¿Saben que la hermana White dice que las huestes celestiales cantaron cuando Jesús fue crucificado y fue al sepulcro? Los seres celestiales cantaron. ¿Acaso no iban a estar tristes porque Jesús, su creador, estaba muerto? Sí, estaba muerto, pero ellos sabían que Jesús iba a resucitar el siguiente día y que Jesús había ganado la salvación, que había hecho la provisión para la salvación. Y por lo tanto, sus seguidores deberían haber estado alegres y contentos, pensando que su maestro ahora reposaba de su trabajo de redención, como reposó de su obra de creación al principio. Esa era la forma en que Dios quería que ellos miraran el sábado. Es decir, el sábado tiene un doble significado. En primer lugar, nos muestra cuán bondadoso fue Dios en crearnos. Y en segundo lugar, cuán bondadoso es Dios en redimirnos. El sábado nos recuerda del reposo del Creador, de su trabajo, y del reposo del Redentor y de su trabajo. Y el sábado entramos en su reposo como Creador y entramos en su reposo como Redentor. La hermana White reconoció y entendió esto que he compartido. Que la viejita tenía sabiduría divina.
La gente critica mucho a la hermana White y dice, esa señora que era inspirada, nosotros vamos por la Biblia, pero ni la Biblia obedece. Fíjense lo que comentó Elena White. Lamentablemente esto no lo encontré en ninguna fuente publicada en español, viene del manuscrito 25, 1898, de un artículo que ella escribió que se titula El varón de Dolores. Ella escribió el artículo febrero 24 de 1898. Fíjense lo que escribió ella, la profundidad teológica que ella tiene. El Padre y el Hijo reposaron después de su obra de creación. No solo el Hijo, el Padre y el Hijo reposaron después de su obra de creación. Y luego allá da la base bíblica. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y luego ella comenta lo siguiente: la muerte de Cristo ocurrió en el momento preciso en que se había especificado. Murió en el momento preciso en que Dios lo había especificado. Ahora escuchen, era el plan de Dios que la obra de Cristo se completara el viernes y que descansara en la tumba el sábado, así como el Padre y el Hijo habían reposado después de terminar su obra de creación. ¡Qué tremenda cita! La hora de su aparente derrota fue en realidad la hora de su victoria. Amén. Se implementó con éxito el gran plan que se había elaborado desde antes de la fundación del mundo. Ahora yo pregunto, ¿por qué resucitó Jesús el domingo? Los cristianos en su mayoría van a decir, bueno, Jesús resucitó el domingo porque él quería que sus seguidores entendieran que ahora el domingo era santo y que había que conmemorar la resurrección de Jesús todos los domingos. Así dicen los cristianos. Pero ahora que hemos hablado de esto, nos damos cuenta que Jesús no resucitó el domingo para decir que era un día santo o debíamos conmemorar la resurrección de Jesús. El Señor Jesucristo resucitó el domingo porque tenía que reposar en el sepulcro el sábado, como hizo en la creación. Es decir, el día importante no es el domingo. El día importante es el día antes del domingo, porque Jesús tenía que reposar en el sepulcro como sucedió en la creación. Jesús no resucitó el domingo para decir que debemos guardar el domingo. Resucitó el domingo porque tenía que reposar el sábado en la tumba como hizo en la creación. Ahora, también debemos mirar esto desde otra perspectiva, desde la perspectiva del maná. Yo tengo un tema completo sobre cómo el maná apunta hacia la obra de Jesús. Ustedes recuerdan la historia del maná, se encuentra en Éxodo capítulo 16. ¿Cuántos días a la semana caía maná? El maná caía 6 días en la semana. ¿Cuáles 6 días? De domingo a viernes. 6 días caía el maná. Ahora, ¿qué sucedía si la gente recogía doble cantidad de maná el miércoles y lo guardaba para el jueves? 2 cosas. 1, criaba gusanos. Y 2, hedía. Ese sí era un pan bien raro, ¿no? Si yo compro un pan en el supermercado y me lo llevo a la casa, de un día para otro no cría gusanos, ni hiede, ¿verdad? Puede ser que con el tiempo se vuelve mohoso, pero no cría gusanos de un día para otro, ni hiede de un día para otro. Este era un pan muy extraño.
Ahora, ¿qué pasaba cuando recogían el maná el viernes para el sábado? Era tan fresco el sábado como había estado el viernes, no criaba gusanos ni hedía. Ahora, la clave es qué representaba simbólicamente el maná. El maná representaba a Cristo. Pueden leerlo en Juan 6. Pero no solo representaba en términos generales a Cristo, sino que representaba la carne de Cristo. Lo pueden leer en Juan 6, 51. Dice, el maná que yo daré es mi carne que daré por la vida del mundo. El maná representaba la carne de Cristo Jesús. Ahora yo pregunto, ¿qué hubiera sucedido con un cuerpo de un ser humano común si ese individuo muere el viernes? ¿Qué hubiera empezado desde el momento de la muerte? El proceso de descomposición. Los médicos dicen que la descomposición comienza desde el instante de la muerte de la persona. Y eventualmente, ¿qué hubiera sucedido? Eventualmente, ese cuerpo hubiera criado gusanos y hubiera olido. ¿Qué pasó con el cuerpo de Jesús, la carne de Jesús, el sábado, aunque murió el viernes? La Biblia nos dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pedro en su sermón en el Pentecostés, dijo que reposaría en el sepulcro el Mesías y su cuerpo no vería corrupción. ¿Por qué? Porque él era el maná. Y como el maná no se corrompía ni hedía, cuando se guardaba el sábado, el cuerpo de Cristo, quien era el maná, no comenzó el proceso de descomposición. Su cuerpo estaba tan fresco el sábado como había estado el viernes, cuando murió. Ahora queremos hablar de la descreación de los cielos y la tierra. La descreación. ¿Qué es eso? Descreación. Bueno, es creación en retroceso. La tierra, ¿cómo va a quedar la tierra como resultado de las plagas y la segunda venida? Porque antes de una nueva creación va a haber una descreación. El planeta va a volver a la condición en la cual se encontraba antes de la creación. Así que hablemos de la descreación del planeta Tierra como resultado de las plagas y la segunda venida de Jesús. Vayan conmigo a Isaías 24, versículo 1, y luego vamos a leer el versículo 3. Isaías 24, 1 y luego el versículo 3. Dice, he aquí Jehová vacía la tierra. ¿Va a quedar vacía la tierra de nuevo? Sí. ¿Al comienzo estaba vacío el planeta? Sí. Vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz. Antes de la creación, el planeta estaba trastornado, desordenado. Sí. Y hace esparcir a sus moradores. Versículo 3. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Todo lo que hizo Jesús en la semana de la creación se va a deshacer y va a volver a la condición en la cual se encontraba antes de la semana de la creación. Vamos a repasar los días. El primer día hizo Dios la luz. Pero vamos a encontrar en nuestro estudio que el planeta durante los 1000 años va a quedar en tinieblas. Lo vamos a leer en unos momentos en Jeremías. Se va a deshacer lo que pasó el primer día. En vez de luz, tinieblas. ¿Qué tal el segundo día? El firmamento va a estar contaminado, porque habrá cuerpos muertos. Pueden leerlo en el libro de Jeremías capítulo 25. Habrá cuerpos tirados por toda la superficie de la tierra. Dice que no serán enterrados. Además de eso, el planeta está incendiado, está quemándose.
Nadie podría sobrevivir en esa clase de ambiente. El firmamento se deshace. La Biblia dice en Apocalipsis 16, 8 y 9 que toda la vegetación del tercer día se va a quemar. No va a quedar ninguna vegetación viva. El cuarto día, y esto vamos a trazar un poco más en el último tema de mañana, el cuarto día, el sol, la luna y las estrellas que Dios ubicó a donde están ahora, van a ser removidos de sus lugares. Y por eso durante el milenio, este planeta va a estar oscuro. Porque el sol, la luna y las estrellas no van a estar a donde están ahora. Van a desquiciarse, movidos de sus lugares. Es decir, se deshace lo que Dios hizo el cuarto día. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 16, versículo 3 dice que toda criatura del mar murió. No habrá más peces ni vida marina. El profeta Jeremías, como vamos a leer en unos momentos, el profeta Jeremías dice que las aves, los pájaros habían desaparecido. Además de eso, todos los animales terrestres perecerán. Inclusive todos los seres humanos perecerán. Y el planeta habrá vuelto a un estado desordenado, vacío, sin luz y sin vida. Como al comienzo, antes de la semana de la creación. Durante los 1000 años en este planeta no habrá sábado. Se va a desbaratar el sábado en este planeta también. No me hablen del cielo porque vamos a estar allá, los fieles. Pero en este planeta no habrá sábado. Y ustedes dicen, ¿por qué no? Porque el sábado se establece por el levantar y ocultar del sol. Pero no va a haber sol para levantarse y ocultarse. Inclusive en este planeta el sábado se va a destruir. Todo lo que Dios creó en la semana de la creación va a regresar a la condición en la cual se encontraba antes de la semana de la creación. Jeremías vio este momento. Vayan conmigo a Jeremías el capítulo 4 y vamos a leer el versículo 19 y luego los versículos 23 al 28. Jeremías 4, 19 y luego vamos a saltar a los versículos 23 al 28. Aquí Jeremías está viendo en visión un cataclismo, una catástrofe global. Y su corazón está latiendo bien duro por lo que está viendo. Dice allí, Jeremías, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. El corazón le está latiendo a millón. Mi corazón se agita dentro de mí. No callaré porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía. ¿Con qué sonido viene Cristo en su segunda venida? Con el sonido de la trompeta. ¿Qué está viendo Jeremías? Está viendo la segunda venida de Cristo, que viene inmediatamente que termina las 7 postreras plagas. Sigue diciendo, versículo 23, miré a la tierra, he aquí estaba ¿qué? Tristemente lo traducen asolada, pero es la idéntica expresión de Génesis 1, desordenada y vacía, las mismas palabras hebreas. Así que está diciendo Jeremías, he aquí que estaba el planeta ¿qué? Desordenado y vacío. ¿Va a volver el planeta a la condición en la cual se encontraba en la creación? Antes de la creación, ¿cómo no? Y los cielos, y no habían ellos ¿qué? No habían ellos luz. ¿Esa era la condición del planeta antes de la semana de la creación? Sí. ¿Desordenada y vacía? Sí. Miré a los montes y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había ¿qué? Todos muertos. No había hombre. Y todas las aves del cielo se habían ido.
No hay aves tampoco. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo, porque la va a destruir después del milenio. Así que no la voy a destruir en este momento del todo. Y luego dice en el versículo 28, por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé y no me arrepentí, ni desistiré de ello. El planeta se va a descrear como resultado de las plagas y la segunda venida de Cristo Jesús. Y el planeta va a volver a la condición en la cual se encontraba antes de los 7 días de la creación. Así que Dios va a tener que hacer cielos nuevos y tierra nueva, que será nuestro último episodio. Lo estudiaremos en nuestro último tema acá. Ahora vayan conmigo a Mateo 24, 29 al 31. Aquí van a ver una secuencia de eventos. Van a encontrar desde el momento cuando termina la gran tribulación, el tiempo de angustia, y ya cuando Cristo llega, no para pisar la tierra, sino está por encima de la tierra. Hay una serie, una cadena de eventos aquí. Dice, ahí en Mateo 24, versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, esa es la gran tribulación, el tiempo de angustia que menciona Daniel 12 y el versículo 1, cual nunca fue, ni habrá. Es el peor tiempo de angustia de la historia. Cuando el pueblo de Dios estará bajo un decreto de muerte, peligra su existencia. Están luchando en su corazón como luchó Jacob con el ángel. Quieren tener la certeza de la bendición del Señor. Cuando ese momento termina, cuando la gran tribulación termina, va a realizarse varias cosas. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán ¿qué? Conmovidas. En un momento vamos a interpretar qué significa todo esto. Ahora fíjense entonces, termina la gran tribulación, luego el sol, la luna y las estrellas se oscurecen y luego viene un tercer evento. Entonces aparecerá ¿qué cosa? La señal del Hijo del Hombre en el cielo. La hermana White explica que la señal es esa nubecilla como la mitad de la palma de la mano de un hombre. Dice que la nube es oscura en la lejanía y que luego se va acercando y finalmente llega cuando está ya cerca, es una gran nube blanca, que es Cristo que viene con los ángeles. Así que dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y luego, noten lo siguiente, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Es decir, los perdidos se van a lamentar. Y luego viene el punto número 4. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y luego cuando Jesús ya está por encima de la tierra, no pisándola, sino por encima de la tierra, dice, enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Captaron la secuencia? Termina la gran tribulación. Los poderes que gobiernan los cielos se estremecen. Luego en la lejanía se ve la señal del Hijo del Hombre que cada vez se acerca más. Los impíos a medida que lo ven se están lamentando. La nube se acerca a la tierra ya cuando está por encima de la tierra. Entonces Jesús manda a sus ángeles para recoger a sus escogidos,
los que murieron en Cristo, según Pablo, y los que están vivos en el último tiempo de angustia. Ahora, la pregunta clave es, ¿cuáles son las potencias que gobiernan en los cielos? Porque el texto que leímos dice aquí, las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Cuáles son las potencias de los cielos que gobiernan en el cielo? La respuesta está en Génesis 1:16. Vayan conmigo a Génesis 1 y el versículo 16. Allí dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorease. ¿Qué significa señorear? Gobernar, ¿verdad? La lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Así que, ¿cuáles son las potestades que gobiernan en el cielo? El sol, la luna, primordialmente, y también las estrellas. La hermana White recibió una visión muy interesante en el año 1848. Se encuentra registrada en Primeros Escritos, página 41, donde ella vio en visión lo que acabo de describir, la conmoción de las potestades del cielo. Fíjense lo que escribió. El 16 de diciembre de 1848, el Señor me dio una visión de la conmoción de las potestades del cielo. Ella lo vio en visión. Ahora fíjense, vi que cuando el Señor dijo cielo, al anunciar las señales indicadas por Mateo, Marcos y Lucas, ¿por quiénes? Cuando el Señor dijo cielo, al anunciar las señales indicadas por Mateo, Marcos y Lucas, y leímos de Mateo, ¿verdad que sí? Mateo 24, quería decir cielo. Y cuando dijo tierra, se refería a la tierra. Las potestades del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Gobiernan en los cielos. Las potestades terrenas son las que gobiernan en la tierra, es decir, los poderes civiles, los gobiernos, gobiernan en la tierra. Sigue escribiendo. Las potestades del cielo se conmoverán a la voz de Dios. La palabra en inglés es shaken, sacudidos. Es decir, las potestades del cielo se sacudirán a la voz de Dios. Y luego escribe, entonces el sol, la luna y las estrellas se moverán de sus lugares. No desaparecerán o no dejarán de existir, sino que se conmoverán a la voz de Dios. ¿Qué va a pasar con el sol, la luna y las estrellas cuando Jesús regrese? Van a ser conmovidas, es decir, van a ser movidas de sus lugares. No van a estar donde están ahora. Por eso el planeta va a estar oscuro durante los 1000 años. No va a haber sábado aquí. Ni va a haber meses. Ni va a haber años. Porque el sol y la luna determinan el año, determinan el mes y el sol determina los días. No va a haber sábado aquí. Ahora, quiero leerles lo que siguió diciendo la hermana White después de la cita que leí. Inmediatamente después de hablar de la conmoción de los cuerpos celestes que gobiernan en el cielo, Elena White describió la segunda venida. En la página 41, la misma página, dice, sobrevinieron sombrías y densas nubes que se entrechocaban unas con otras. La atmósfera se partió, arrollándose hacia atrás, y entonces pudimos ver en Orión un espacio abierto, de donde salió la voz de Dios. Por aquel espacio abierto descenderá la santa ciudad de Dios, y el contexto es que después del milenio, por ese espacio donde viene Jesús,
Luego, después del milenio, va a venir la nueva Jerusalén. Así que, hermanos y hermanas, cuando dice que las potencias de los cielos serán conmovidas, está hablando de algo que va a pasar en la segunda venida de Cristo. Ahora posiblemente estén pensando y diciendo, bueno, pastor, pero aquí tenemos un problemita. ¿Acaso esas señales ya no se cumplieron una vez? ¿Acaso no hubo un gran terremoto en 1755? ¿Acaso el sol no se oscureció en 1780? Y la luna se vio como sangre también esa misma noche en el año 1780. ¿Y acaso las estrellas no cayeron en 1833? ¿Cómo dice Pastor Bor que todas estas señales son después de las plagas, cuando termina el tiempo de angustia y ya cuando Cristo está a punto de comenzar su segunda venida? ¿Cómo entendemos eso? Bueno, no tenemos tiempo esta noche de contestar eso, pero mañana, Dios mediante, en el último tema vamos a contestar eso. La respuesta corta es que son dos grupos de señales que involucran los mismos cuerpos celestes. Es decir, lo que ocurrió en 1780 y 1833 y en 1755 se va a repetir al final de la historia. Se va a repetir ya no en Lisboa, ya no en el noreste de los Estados Unidos, ya no en el noreste la caída de las estrellas, sino el terremoto será global. El oscurecimiento del sol será global. La luna ya no se va a tornar en sangre, sino que la luna va a retraer su resplandor. Y las estrellas que cayeron del cielo, que se vieron en 1833, la gente estaba maravillada cuando vio todas esas estrellas fugaces cayendo del cielo, se vieron muy bien, pero vamos a encontrar pasajes donde dice que al final de la historia la gente no va a ver las estrellas caerse, sino que las estrellas van a retraer su resplandor. Es decir, lo que va a ocurrir al final de la historia es mucho mayor y global que lo que ocurrió en el pasado como señales de la segunda venida de Jesús. Ahora, ustedes notarán que el hermano White no solamente habló de la conmoción de las potestades del cielo, sino que también habló de la conmoción de las potestades de la tierra. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué significa eso? La conmoción de las potestades de la tierra. Ella sigue describiendo en Primeros Escritos, página 41, con las siguientes palabras. Vi que ahora, en su día, vi que ahora se están conmoviendo las potestades de la tierra y que los acontecimientos ocurren en orden. Ahora, ¿cuáles son esa conmoción de las potestades de la tierra? Ahora ella va a explicar. Guerras, rumores de guerra, espada, hambre, pestilencia. Esas son las señales de Mateo 24:6, ¿verdad que sí? 6 y 7. Guerras, rumores de guerra, espada, hambre y pestilencia conmueven primero las potestades de la tierra y ya estaban ocurriendo en su día. Y luego dice, y después la voz de Dios que se oye en la séptima plaga, la voz de Dios sacudirá el sol, la luna, las estrellas y también la tierra. Vi que la conmoción de las potencias europeas que estaba ocurriendo en sus días, en un momento voy a explicar, no es, como enseñan algunos, la conmoción de las potestades del cielo, sino la conmoción de las airadas naciones. ¿Cuál es la conmoción de la tierra entonces? Es guerras, rumores de guerra, espada, hambre y pestilencia en la tierra. Y la preocupación de los gobernantes del mundo cuando ven todas las cosas que están ocurriendo. Ahora fíjense que las señales que nosotros vimos en el sol, la luna y las estrellas en Mateo 24
las que vimos al principio, esas ocurren en conexión con la segunda venida. Pero la conmoción de las potestades terrenales, las guerras, rumores de guerras, etcétera, están ya no al final de Mateo 24, sino que están en Mateo 24:6. Y que están ocurriendo ahora. Es decir, que las señales que hablan del sol, la luna y las estrellas, al final de Mateo 24, no se cumplen al principio, sino que se cumplen ¿cuándo? Se cumplen al final. Fíjense lo que ella mencionó, que en 1848 ya había conmoción de las potestades. Lo que ocurrió en esa fecha es que varias naciones de Europa estaban ansiosas de derrocar las monarquías y establecer un gobierno representativo o un gobierno que es república. Estaban cansados de monarquía. Y hubo tumultos que comenzaron en Sicilia y se esparcieron a Francia, Alemania, Italia y al imperio austríaco, que era un imperio grandísimo que cubría una grande porción de Europa. En ese tiempo estaban conmoviéndose las potestades de la tierra. Pero luego la hermana White escribió esto. Estas plagas, después de hablar, ella cita Mateo 24, 6, 7, guerras, rumores de guerra, no os turbéis, esto debe acontecer, pero no es el fin. Se levanta nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y luego ella escribió esto. Estas plagas, estos desastres, irán aumentando más y más y se harán más y más desastrosas. ¿Ustedes creen que lo que estamos viendo en el mundo hoy? Siempre ha habido terremotos. Siempre ha habido problemas con el tiempo. Siempre ha habido pestilencias. 1918, una pestilencia que mató a 50 millones de personas en el mundo. Y dice, entonces, ¿cómo dicen ustedes que estas señales son señales de la pronta venida de Jesús? Guerras, rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino, pestilencias, hambres, terremotos. Y la hermana White agrega a la lista tornados, tsunamis, etc. Y mi respuesta es que lo que estamos viendo hoy no es lo que hemos estado viendo en el pasado. Ustedes ven los 2 huracanes que pasaron recientemente por primordialmente lo que sucedió en Carolina del Norte. Terrible. Y parece que hay huracán tras huracán, cada vez más desastroso. Y la hermana White dice que estas cosas irán aumentando más y más y cada vez serán más y más desastrosas. Así que, hermanos y hermanas, el planeta se va a descrear. Aún antes de que el Señor Jesucristo venga, este planeta va a ser casi imposible vivir aquí, porque todo habrá regresado al caos que hubo al comienzo. Ahora, en nuestro próximo tema, el cuarto y último tema de esta serie, yo voy a comparar las señales que ocurrieron en 1755, 1780 y 1833 con las señales que van a ocurrir con los mismos cuerpos celestes cuando terminen las plagas y cuando venga la segunda venida de Jesús. Les voy a demostrar bíblicamente que las señales en esos cuerpos celestes en el pasado no son las mismas señales que van a ocurrir en el futuro. Lo que ocurrió en el pasado son señales del pronto regreso de Jesús, mientras que las señales al final son señales del regreso de Jesús. No el pronto regreso, sino que ocurren en su regreso al planeta Tierra. Así que ese será nuestro próximo tema y luego hablaremos de la recreación de los cielos y la tierra y hablaremos cómo se relaciona con el séptimo día sábado.
Así que no se pierdan el próximo emocionante episodio.